Buen día, mi nombre es María Juliet Pérez García y en este primer video hablaremos sobre los conceptos fundamentales y fuentes del derecho internacional. Bien. La razón de ser del derecho internacional privado radica en la necesidad de establecer reglas y principios que regulen las relaciones jurídicas entre personas y entidades de distintos países, a diferencia del derecho internacional público, pues ya que se ocupa es de las relaciones entre estados. El derecho internacional privado se enfoca en los aspectos privados internacionales como contratos, matrimonios, herencias, responsabilidades civiles y comerciales. Cuando al menos una de las dos partes involucradas tiene algún tipo de conexión con más de un país. Las principales razones del derecho internacional privado son facilitar las relaciones internacionales al establecer reglas claras y expresas para resolver disputas que involucran elementos y personas extranjeras. El derecho internacional privado promueve la cooperación y el comercio internacional. Esto ayuda a crear entornos en el que las personas y las empresas pueden interactuar de manera eficaz y confiable. En resumen, el derecho internacional privado busca proporcionar un marco legal coherente y armonizar para resolver los conflictos legales que surgen cuando se involucran múltiples jurisdicciones en asuntos privados. Su objetivo es garantizar justicia, la seguridad y la cooperación internacional en uno de cada uno de los países que interactúan. El derecho internacional privado no responde a su origen, sino más bien a su objetivo, como así. Esto significa que el derecho internacional privado se origina en sistemas legales nacionales, pero su enfoque y función se centra en regular las relaciones internacionales entre individuos y entidades privadas que atraviesen globalmente otras fronteras, en lugares limitados o permanentemente en lugares extralimitados, en conjunto de normas y principios legales que rigen las relaciones privadas que tienen un componente internacional a pesar de que su origen sea nacional. Su objetivo principal es proporcionar un marco legal para resolver conflictos y regular situaciones en las que interactúan diferentes jurisdicciones y sistemas legales, ¿no? La importancia del derecho internacional privado es intentar unificar las legislaciones, codificar las leyes y acercar los sistemas jurídicos para tener unas regulaciones mejores, ¿no? Y poder resolver las controversias nacionales con extranjeros. Vamos, explicación más detallada. En la comunidad internacional a menudo hay esfuerzos para unificar ciertas áreas del derecho o para codificar leyes a nivel global o regional. Estos esfuerzos buscan establecer normas y reglamentos comunes que sean aplicados en diferentes países, lo que puede simplificar la transición internacional y promover la cooperación. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, las diferencias de culturas, historias entre los países a menudo pueden llevar a situaciones en que las leyes nacionales no se ajustan perfectamente a las necesidades de las relaciones internacionales. Las normas de colisión y los principios del derecho internacional privado buscan aplicar la justicia y respetar los derechos fundamentales de las personas nacionales y de las extranjeras que tienen pues dicha controversia. Es importante asegurar que las partes involucradas en las controversias internacionales sean tratadas de manera equitativa y que sus derechos sean protegidos en el proceso de la resolución de las disputas o de los conflictos. El sistema colombiano de derecho internacional privado presenta características particulares. En cuanto a la forma en que se aborda la regulación de las relaciones privadas que involucran elementos internacionales a diferencia de otros países. Han adoptado leyes especiales de derecho internacional privado. Colombia no ha adoptado por una legislación única y consolidada en este material. En cambio, las normas de colisión o de conflicto, que son fundamentales para determinar que la ley se aplica en situaciones internacionales, se encuentran dispersas en diversos ordenamientos jurídicos y códigos. Esto quiere decir
que para cada caso es necesario investigar si existe una norma de conflicto interna aplicable, si hay tratados relevantes o en su caso en los códigos y en las leyes que emite el país. Además de las normas nacionales, Colombia también se adhiere a derechos convencionales en materia del derecho internacional privado, compuestos por tratados internacionales, convenios y demás. Algunos de estos tratados son sistemas de Montevideo. Es un sistema que incluye un tratado desde 1889 a 1939, que estos tratados buscan como armonizar las normas del derecho privado en América Latina y establecer principios que colaboran y ayudan a las leyes del internacional privado. El Código de Bustamante, también conocido como el Código del Derecho Internacional Privado de 1928, busca unificar las reglas del derecho privado, internacional privado en los países de América Latina. No todos los países se rigen por este código, pero sí fue alguna influencia inmaterial en la ayuda del mismo. En el sistema internacional de Colombia se caracteriza también por la dispersión de las normas de colisión en diferentes fuentes legales y los presentes tratados que influyen en las relaciones internacionales de Colombia y en cómo busca el país solucionar los conflictos cuando se tiene un extranjero y un colombiano en diferentes sitios o en diferentes naciones, ¿no? Diego Guzmán, en su tesis, empleaba principalmente que el derecho comercial, civil, industrial iba de la mano del derecho internacional privado, pero también decía que el derecho procesal penal era una rama nacional, pero que también se podía aplicar en controversias de derecho internacional privado. No, su naturaleza decía que el objetivo es de solucionar conflictos, tomar normas de colisión, protección de los derechos humanos, adaptabilidad y evolución en determinadas naciones y en lo conjunto que tienen los países de la región o del diferente mundo. También en los códigos civiles, en los códigos comerciales y en los otros ordenamientos jurídicos es importante analizar que no vayan en contra de las leyes de las diferentes naciones. Los tratados y convenios internacionales son fuentes del derecho internacional privado que tratan temas de elección de la ley de cada país, ¿no? Que son los que ellos aceptan para ejecutar dichas decisiones a los extranjeros y a las diferentes naciones. Ejemplo, ellos pueden incluir el código que ya habíamos hablado, el Bustamante, tratados de las conferencias de La Haya y otros acuerdos regionales o bilaterales que presente cada nación. Principios generales del derecho. Estos son conceptos jurídicos fundamentales que se reconocen en múltiples sistemas legales y que pueden utilizarse como base para resolver el derecho internacional privado. Los tribunales o los juristas a menudo recurren a estos principios: equidad, la buena fe y la protección de los derechos fundamentales jurisdiccionales y las decisiones judiciales que no afecten los países y al vínculo. Las decisiones en los casos del derecho privado pueden sentar precedentes y establecer interpretaciones de las normas de colisión. Los tribunales pueden buscar su orientación en otros casos que ya anteriormente se hayan tratado con probablemente los mismos temas. Los estudios y los estudiantes de jurisdicción o los juristas también formulan varias comprensión de normas y principios para poder entender cómo solucionar un problema internacional. El uso de la costumbre internacional es algo importante, pues en estas situaciones la práctica y la costumbre pueden desempeñar un papel en la determinación de la ley aplicable en cada uno de ellos. Esto es más común en áreas de regulaciones comerciales o en tratados específicos. Las decisiones arbitrarias también van ahí, es en el caso de los arbitrajes internacionales, decisiones emitidas por tribunales arbitrarios que también pueden contribuir en la formación y los principios de las reglas del campo del derecho internacional privado. En resumen, las fuentes del derecho internacional privado provienen de una variedad de instrumentos legales, tratados, jurisdicciones, principios y tal vez estudios académicos legales.
Las combinaciones de estas fuentes ayudan a resolver conflictos de leyes y jurisdicciones en situaciones internacionales y a establecer un marco legal más coherente para las relaciones privadas que cruzan fronteras. La fuente nacional está el artículo 9 de la Constitución Política de 1991, que establece que los principios rectores de las relaciones internacionales de Colombia, que incluyen la soberanía nacional, el respeto, la autodeterminación, la cooperación, el respeto de los derechos humanos y la convivencia pacífica. Estos son los principios fundamentales que Colombia tiene para interactuar con otras naciones y comprender mejor el escenario internacional. La ley, como se dijo anteriormente, no hay una ley o un código específico, pero se complementa con los diferentes artículos o diferentes leyes emitidas en el territorio nacional. La costumbre se puede ver como el conjunto de práctica y comportamiento que la sociedad acepta como norma jurídica, aunque no esté codificada en las leyes escritas. ¿No? Habíamos hablado de que esto desempeña un papel importante en la formación y aplicación del derecho, siempre y cuando cumpla pues ciertos requisitos, ¿no? Uno de ellos es no ir en contra de la ley y pues estar bien relacionado y publicado. La relación entre el derecho internacional y el derecho interno trae dos teorías. La teoría dualista, que dice que el interno es unilateral y el internacional es bilateral, que el interno es impuesto por la soberanía del país y la internacional es por la aceptación del Estado en los diversos tratados. Esto lo dice Charles Rousseau. No dice que existen dos ordenamientos totalmente diferentes, ¿no? Pero la teoría monista realizada por Hans Kelsen dice que no son diferentes, ya que argumenta que los dos buscan organizar y regular conductas de los seres humanos en el mundo, puesto que ellos dicen que las leyes son mandatos obligatorios, así sean tipificadas por la soberanía o tipificadas por un tratado internacional. Y ya pues podemos dar el ejemplo de que un español se casa con una colombiana y viven en el territorio español y se deciden divorciar. Entonces, bueno, ellas se casan acá, pero viven allá, entonces ratifican el divorcio allá. Sin embargo, pues Colombia tiene que analizar y mirar cuál es la mejor ley que se emplea o que se iguala en el territorio español para poder contribuir a esta controversia, ¿no? Y pues eso sería todo en esta primera parte. Muchas gracias.